Es un gozo muy grande poder estar aquí. Estoy muy agradecido por la posibilidad que tengo de predicar la palabra del Señor. Algo tan importante para la vida nuestra, porque la palabra de Dios no solamente hizo el mundo, sino también es la que nos llamó, la que nos trajo a su presencia y la que nos limpió, como cantamos hoy, ¿no? El Señor hizo un sacrificio perfecto para nosotros. Y estoy muy agradecido por esta posibilidad de predicar la palabra del Señor y también por las oraciones de todo el pueblo, porque la responsabilidad del que está en el púlpito es preparar la palabra, pero también la responsabilidad del pueblo es orar para que Dios nos hable. Y en esta noche, hermanos, quisiera que abran sus Biblias en el libro de San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 2, verso 13. Digan amén cuando lo hayan encontrado. Y habla de un tema importante, un tema que el Señor lo menciona varias veces, todos los evangelios mencionan esto, que habla que Jesús purifica el templo. Y de eso voy a hablar, de purificar el templo. Hoy el templo somos nosotros, somos templo del Señor, templos vivos. Dice así la palabra del Señor, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, dice el Señor, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que Cristo está, que el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, dice: ¿qué señal nos muestra, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las Escrituras y la palabra de Jesús había dicho. Hasta aquí. Primeramente, este tema es importante ver lo que está a la luz de los 4 evangelios. No solamente Juan registra esto, sino también los otros 3 evangelios. Y para los que son leyentes de la palabra de Dios, les comento que, para que lo busquen después, en San Marcos, capítulo 11, de verso 15 al 17, comenta esto mismo. En San Lucas 19, del 45 al 47, y Mateos 21, del 14 al 17 también lo menciona. Dice que estaba cerca de la Pascua de los judíos, algo que nosotros estamos prontos a celebrar, algo tan importante para la vida del cristiano, ¿no? Y nosotros tenemos lo que ya entendimos que fuimos comprados con la sangre del Señor y lo hemos aceptado del Señor. Sabemos que el Señor vino habiéndose despojado de toda la gloria, porque la gloria de Dios es eterna, no tiene ni principio ni fin, y Él se despojó, siendo el Hijo de Dios, y tomó cuerpo de hombre para vivir una vida igual que la vivimos nosotros, pero con una diferencia muy grande, que Él no tuvo pecado. Murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Esto es una verdad que nadie puede refutar. Es una verdad que solamente el Espíritu Santo nos pudo convencer a nosotros de este hecho. También tenemos en Jesús el saber que Él vino para mostrar quién lo envió, al mismo Padre. Él habló de su misericordia, de su amor por toda la creación, que hoy lo cantamos en varias oportunidades. Y vino a predicar el Evangelio, a ser discípulos,
a que, como dice el apóstol Pablo, a que el mundo conozca quién es Dios por medio de lo que es la predicación de la palabra. También sabemos que Jesús, y estando en cuerpo de hombre, hizo muchas manifestaciones de poder. Él donde andaba regalaba liberación, regalaba sanidad. Muchos en ese momento pudieron ver algo distinto en Jesús. Hasta eso Dios no había hablado por medio de profetas, pero en Jesús se podía ver el cumplimiento de la palabra del Señor. Ahora, es interesante porque les mencionaba que esto está a la luz de los 4 evangelios, pero el evangelista Juan identifica algo que no identifica a ninguno de los otros 3. Dice al final del verso 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. La Nueva Versión Internacional dice, el celo de tu casa me consumirá. Y algunas dicen también, el celo de tu casa me consumió. Y hablamos de celo, y yo me imagino al Señor entrando en ese lugar, entrando en Jerusalén, y viendo que esa casa que había sido destinada con un fin, ese fin de que oraran, se congregaran, leyeran la palabra, en lo que fue todo el Antiguo Testamento, sabemos que se hicieron multitud de sacrificios, y después vamos a hablar un poco de esto. Pero eso que estaba pasando al Señor lo enardeció. Y busqué la palabra celo, y su significado es cuidado, diligencia e interés con que una persona lleva a cabo sus deberes, dice, o lo que tiene a su cargo. Dice, interés ardiente y activo por una causa o persona, especialmente, y me gusta esta parte, porque dice especialmente, por la gloria de Dios y el bien de las almas. Eso es el celo. Eso es lo que sintió el Señor en ese momento, cuando llegó a ese lugar. Porque el fin de ese lugar era un fin de estar, como les dije, una casa de oración, una casa de que el mundo pudiera conocer a través de ese pueblo de Israel y ese templo, pudiera conocer a quién era Dios. También me habla de que ese celo lo consumió, o sea que ese sentimiento que tuvo el Señor de ardor de lo que estaba pasando, lo llevó a hacer lo que hoy cantamos, una obra completa, perfecta. Porque si no era perfecta en su sacrificio, no podía ser aceptada por Dios. Y meditando en la palabra hay algo más que está también puesto en esta palabra. Algo que estaba aconteciendo en ese lugar. Y yo busqué una palabra que va acorde a esto, que es profanar. Y profanar es algo que significa hacer algo que es sagrado, como común. Esto quiere decir que algo que debía ser, que Dios santificó, y en esto entendemos que santificar, el significado quiere decir que primeramente Dios lo apartó. ¿Para qué? Para su gloria, para su honra. Así como también nos trajo a nosotros de una vida pecaminosa, nos trajo a su presencia y nos santificó, como dice el apóstol Pedro, nos lavó con la sangre, nos roció con la sangre de su Hijo, para que seamos limpios de todo pecado. Hicieron de eso que era sagrado algo común. Y yo, qué interesante, porque ¿cuántas veces habrán pasado esos discípulos por ahí, la gente, los mismos judíos, el pueblo de Israel, por ese templo habrán visto lo mismo que vio Jesús en ese momento, pero no hicieron nada? Solo Jesús lo hizo. Y quiero, cuando hablo de celo, el celo que tuvo el Señor, también quiero aclarar que no es los celos, como estamos acostumbrados a verlos. Como mencionan cuando uno prende la televisión que el marido mató a la mujer porque lo engañó o viceversa. O esos celos que tenemos nosotros que muchas veces enferman a las personas. Gracias a Dios que nos libró de esto. Esos celos no, esos celos son condenables, según lo que me dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:20. Por cuáles cosas, dice, entre eso no heredarán el reino de los cielos.
Y algo interesante, porque hablamos del templo, pero quisiera desarrollarlo un poquito el tema, brevemente, porque el templo se inició, ¿saben dónde? Esto comenzó cuando Israel fue tomado por el Señor de Egipto, de la esclavitud del pecado, ahí subyugado con la esclavitud que le estaban dando los egipcios, la opresión. Ellos fueron rescatados por Dios, fueron liberados por medio de la mano de Moisés que usó el Señor, mediante 10 plagas, y ahí los sacó al desierto. Y fue una obra grandiosa porque Dios tuvo que mandar 10 plagas y recién la última plaga hizo que el faraón cediera y dejara de ir al pueblo de Israel. Pero ya estando ahí en el desierto, apenas pasado 3 meses, ellos acamparon ahí en el monte Sinaí. Y tenía que Moisés ir a buscar lo que el Señor le quería dar como mandamiento para ese pueblo. Tuvo 40 días y 40 noches Moisés, esperando que Dios le hablara. La paciencia de Moisés, ¿no? En todo. Pero ya en ese momento, mientras que Moisés estaba esperando las tablas, ese pueblo se corrompió porque no pudo esperarlo. Pensaba que algo le había pasado y que Dios se había olvidado de ello. Y la realidad es que Dios nunca se olvida de ninguno de nosotros. Siempre estamos presentes para Él. Él nos cuida en todo. No nos damos cuenta, hay cosas que nos pasan que no las entendemos, pero sabemos que Él está a la mano del Señor cuidándonos. Pero no solamente le dio las tablas de los mandamientos, sino que también le dio los planos de lo que iba a ser un lugar en el cual Dios iba a habitar, que eran los planos de un tabernáculo. Un tabernáculo inicialmente, que después pasó a ser un templo, cuando Salomón lo tuvo que realizar. Dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Moisés, y harán un santuario para mí. Dice, y habitaré en medio de ellos. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que ha sido mostrado. Eso lo van a ver en Éxodo 25, 8 y 9. No lo quiero leer para que lo busquen porque sé que el tiempo muchas veces nos apremia, ¿no? Pero para que lo quieren buscar lo pueden hacer. El Señor, Dios, quería habitar en medio de ese pueblo. Por eso le manda no solamente las tablas, sino el tener que hacer un tabernáculo, donde Dios mismo pudiera morar. Y esto lo vemos que en esa peregrinación que tuvo sobre el desierto, el pueblo de Israel, iba guiándolo una nube durante el día, cubriéndolos, también dándole sombra, pero en la misma presencia de Dios. Y cuando esa nube descendía, ahí debían armar el tabernáculo. Dios le dice, hazlo conforme al modelo que ha sido mostrado. Y ese tabernáculo, después vamos a describir los utensilios que tenía y lo que había ahí adentro. Pero cada cosa de ese tabernáculo me estaba hablando de algo importante del Señor. Porque sabemos que el tabernáculo y el templo y toda la Biblia, podemos decir, me habla de aquel que iba a venir. Aquel que iba a venir para libertar a su pueblo y para darle libertad a todo aquel que cree, para los pueblos como nosotros, que no somos de Israel, pero hemos creído en la palabra del Señor. Dice que ese tabernáculo que le mandó a hacer tenía medidas específicas, tenía utensilios que tenían que ser de un material determinado, de medidas determinadas, colocados en un lugar determinado de ese tabernáculo. O sea, y vemos que acá Dios también, hasta en eso, está en todos los detalles. Dice que la gloria del Señor se manifestó ahí de una manera importante. Dice que no podían, cuando terminaron de hacer todo, de realizar el tabernáculo, tal cual el Señor se los pidió, Él pasó a habitar ahí y dice que Moisés no podía entrar ahí, por lo que era la gloria del Señor. Ahora, pasado esos 40 años, cuando ya entraron a la tierra prometida, que ya Moisés no pudo entrar ahí, porque el Señor no se lo permitió, viene Josué, que fue su seguidor y tuvo que
ahí pelear con espada para poder tomar las distintas tierras y tomar la tierra que iba a ser la tierra para ellos. Pero posterior a eso vino lo que iba a ser el templo. Y el templo lo construye Salomón. Dice la palabra de Dios, dice que Salomón comenzó a construir el templo en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto. O sea, 480 años pasaron de ese momento que el Señor los liberó. Dice, el cuarto año del reino de Salomón sobre Israel. Esto lo van a poder ver en Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1. El cual llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no solamente por la arquitectura, sino también por las manifestaciones de la presencia de Dios. Dice, la ejecución de la obra duró 7 años. Interesante, porque ese fue el templo más glorioso que tuvo Israel. No hubo como ese. Llegó a ser una de las maravillas arquitectónicas de la antigüedad. Estuvo dentro de las 7 maravillas. Pero también fue el lugar donde el Señor se manifestó de una manera que yo creo que se va a manifestar luego cuando estemos en su presencia, pero lo hizo en varias oportunidades. Y ahí duró 7 años y la obra la tuvo que hacer Salomón, y en realidad la obra la había querido hacer David. David, mientras anduvo viendo, estaba en su palacio, dice que veía el arca del pacto, que era el símbolo de la misma presencia de Dios. Lo veía en una tienda. Dijo David, yo no puedo ver el arca, la misma presencia de Dios en una tienda. Dice, yo tengo que construir este templo. Pero el Señor le dijo que no. No, porque vos derramaste mucha sangre. Vos sos un varón de guerra. No lo vas a construir. Cuando hablamos de David, la cantidad de salmos que fueron inspirados por el Espíritu Santo mediante él. Y no pudo construir. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios, me dice la palabra. O sea que lo que Dios piensa, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios tiene en su ser, lo tenía David. Y no lo pudo hacer. Pero sí lo hizo su hijo. Dios le dijo que lo iba a hacer su hijo. Y también David, al igual que Moisés, recibió los planos de lo que iba a hacer ese templo. Ese templo fue construido, fue realizado. Y vemos que después de 7 años, cuando ya estaba todo ya ordenado y puesto en su lugar, habían hecho multitud de sacrificios. Y dice que la gloria del Señor también se llenó ese lugar. Y dice que no podían ni ministrar la palabra, ni el canto, ni la alabanza, porque Dios lo había hecho, había tomado ese lugar con su Espíritu Santo y nadie podía hacer nada. Qué glorioso, ¿no? Pero ahora vamos a hablar, y es importante, y para eso menciono el Salmo 29:9, que es un salmo de David, dice, en su templo, dice David, todo proclama su gloria. Todo proclama su gloria. Y quisiera describir los elementos del tabernáculo, lo vamos a hacer del lugar del tabernáculo, que fue lo que tuvo que hacer Moisés. Y ese tabernáculo, como le dije, tenía en forma precisa cosas que el Señor le había pedido de cómo se hiciera. Era una tienda que menciona, la Biblia lo menciona con 100 codos por 50. Y si lo traducimos son 50 metros por 25 metros, o sea que era un rectángulo. Y tenía 5 codos de altura, o sea, 2,5 metros. Ellos tomaban la medida del codo mismo hasta la punta de la mano abierta, que eso sería entre 45 y 50 centímetros. Y tenía esa altura porque no podían ver ninguno de los israelitas para adentro, solo podían manejar las cosas del tabernáculo, los utensilios y todo ese mobiliario que había, lo podían manejar los levitas. Más de 8.000 levitas estaban a cargo del transporte, de armar, desarmar y todas las cosas de la limpieza. Y no lo podía hacer otra tribu, porque si lo hacía otra tribu, cada cosa que el Señor pedía de una determinada manera, muchas veces cuando no se hacía, había hasta riesgos de muerte.
Las tribus tenían que estar dispuestas 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste y 3 al este. Y la entrada del tabernáculo estaría por el lado donde estaban los 25 metros, dijimos que era un rectángulo de 25 por 50, y entraban por ahí. Y en la entrada principal, una de las tribus que tenía que estar, es al este, tenía que estar la tribu de Judá. ¿De dónde vino el Señor? De la tribu de Judá. O sea que esa entrada ya me estaba hablando de dónde iba a venir el Mesías, de dónde venía el Cristo. Y ni bien entraban a ese tabernáculo, lo primero que se veía era el altar del holocausto. Este altar era alto y tenía 4 rampas, porque era cuadrado y tenía 4 rampas en las cuales se podía subir y acceder ahí. Y ahí solamente podía subir el sacerdote para hacer la presentación de los holocaustos. Y tenía que tener formato de rampa, dice la Biblia que no podían tener escalera para que el sacerdote no descubriera sus partes íntimas y no se lo pudiera ver. Cuando iban a ofrecer los sacrificios eran un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. O sea, 2 al día, eran menores de 1 año. Y también tenían a la vez 5 tipos de holocausto. Qué cantidad de animales que murieron durante un montón de años, cientos de años que duró esto. Porque era la única forma que teníamos de que Dios mirara a través de la sangre nuestras vidas y poder seguir tratando con nosotros. Ahora, todos esos sacrificios, esa multitud de sacrificios y de sangre que se derramó, se redujo a una sola, a un gran sacrificio, que fue el sacrificio de su Hijo. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ese sacrificio reemplazó los sacrificios que se hicieron durante cientos de años, en uno solo. Hoy lo que tiene que hacer el hombre que no conoce a Dios es aceptarlo. Aceptar de que Dios hizo esa obra, de que Dios mandó a su Hijo y que murió. Pasado ese altar, si uno se tiene que adentrar, digamos, a ese tabernáculo, lo que venía siguiente era un lavatorio de bronce que estaba justo a la entrada del lugar santo. No tiene medidas, pero era una fuente grande que tenía que estar completamente llena de agua, constantemente. Y el sacerdote cuando pasaba por ahí tenía que lavarse las manos y tenía que lavarse los pies. Y guarda que no se hiciera, porque también lo pagaban con la muerte. Lavarse las manos y lavarse los pies. En cierto momento, registra el Evangelio de Juan en 13, del 8 al 20, Pedro le dijo, cuando el Señor tomó un librillo, el hermano predicó hace un par de domingos atrás, el hermano Gabriel, tomó un librillo, tomó un recipiente con agua, se ciñó, dice, la toalla, y fue a lavarle los pies a sus discípulos. El Dios, creador de todas las cosas, lavándole los pies. Lo primero que me habla es del servicio. Pero también me está diciendo algo porque la palabra del Señor dice así, en Juan 13, del 8 al 20, dice, cuando le fue a lavarle los pies a Pedro, dice, no me lavara los pies, dijo Pedro, jamás. Dice, Jesús le respondió, si no te lavare, dice, no tendrás parte conmigo. Le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y este no todos será por Judas Iscariote. Y es interesante, tenía que lavarse. Y yo me puse a meditar esto, si nos ponemos a imaginar ese tabernáculo,
luego de pasar por el altar del holocausto, ya estamos limpios. Una vez que aceptamos el sacrificio del Señor, estamos limpios y vamos un poco más adentro. Y para entrar a ese lugar santo no tenemos que lavar. Es necesario que lavemos los pies. Y cuando pienso en esto, pienso en la palabra del Señor. La palabra del Señor es la única que nos puede limpiar, la única que nos puede lavar, la única que nos puede sacar la suciedad que traemos de afuera. Sabemos que todos fuimos rescatados y el Señor nos limpió, pero corremos siempre el riesgo, estamos expuestos constantemente a las cosas que pasan. Entonces, tenemos que siempre acudir a la palabra del Señor, porque es la única que va a usar el Espíritu Santo para hablarnos, para corregirnos, para hacernos crecer cada vez más a la mente de Cristo. Una vez que ya pasaban ese lugar, entraban al lugar santo. Y en el lugar santo, lo primero que se ve ahí era un candelero de oro. Y ese candelero de oro tenía 34 kilos de oro, aproximadamente. La Biblia dice que estaba hecho a martillo, en una sola pieza. Y tenía 3 brazos a la derecha, 3 brazos a la izquierda y un brazo central. Y el que tenía que reponer el aceite ahí todos los días, de mañana y de tarde, también era el sacerdote. Y no podía quedarse sin luz eso. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dijimos lo del Salmo 29:9, en su templo todo proclama su gloria. Todo. Jesús, la luz del mundo. Enfrentado a ese candelero, había los panes de la proposición. Eran 12 panes que se cambiaban una vez por semana y de ellos solo comían los sacerdotes, no podían comer otros. Ahora hubo una oportunidad que alguien distinto, que no estaba ejerciendo sacerdocio, comió. ¿Saben quién fue? David, así fue. Muy bien, están atentos. David fue. Ahora, dice que David, huyendo de sus enemigos, estaba con su ejército, tuvo hambre y le pidió al sacerdote y lo único que tenía era eso para comer. Pero cuando vemos de qué linaje era David, lo dijimos de Judá. O sea que el Mesías vino de David. Vemos en el Nuevo Testamento cuando aquel ciego que estaba a un costadito y la gente lo abrumaba al Señor, porque querían algo de él. Y ese ciego no tenía nadie que lo arrimara al Señor. Y gritaba a gran voz, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se ve que lo escuchaban pero no lo omitían. Pero el Señor le dijo, tráigamelo. Pero lo que quiero decir, el Señor después le dio la vista, pero dijo, Jesús, no dijo hijo de Dios, dijo de David, mostrando que el linaje era de David. Cuando hablamos del pan, Jesús dice en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ni hambre ni sed. Yo creo que muchos han pasado hambre y sed física. Tal vez la está pasando todavía. Pero cuando leo esta palabra me está diciendo el Señor que el Señor es suficiente, que no necesito nada más. ¿Cuántas veces, y yo siempre me pongo primero, he dicho cuando alcance tal cosa, cuando pueda hacer la casa, cuando pueda conocer a mi esposa, a mis hijos, tener hijos, voy a ser feliz? O cuando un trabajo, cuando fulanito de tal me hable y pueda salir con él, voy a estar contento.
Ahora el Señor te dice, no necesitas nada más que de mí, porque yo te voy a saciar. Yo soy el pan de vida, si de mí comes, vas a vivir eternamente. Qué importante, ¿nos sentimos saciados en el Señor? ¿O tenemos que salir a buscar otras cosas? ¿O tenemos que buscar de mejorarnos, como muchas veces pasa? Y a veces, y entendemos que también nosotros podemos caer en idolatría, no solamente por lo que nos imaginamos como una estatua de madera, de algún metal, sino también en nuestro físico. Y esto lo digo porque hoy nosotros, como venimos hablando acá, somos templo del Espíritu Santo. Ya no somos para nosotros mismos, sino somos para el Señor. Al lado de los 12 panes, que estos panes eran el simbolismo también de las 12 tribus, se encuentra el incensario o altar de incienso. Este lugar tenían unos inciensos aromáticos especiales que también tenían que ser repuestos, que también lo tenían que hacer 2 veces al día juntamente con el candelabro. Y eso me habla de las oraciones que hacemos ante Dios. Las oraciones que llevamos al Señor, al trono de la gracia, la cual son un olor fragante para Dios. Como dice Pablo, porque somos grato olor en Cristo y Dios nos escucha hoy, porque tenemos un lugar de entrada al Señor por medio de Jesús. Las oraciones. Si habrá alguien que habrá orado, fue el Señor, que nos dio pruebas que nadie puede dudar de sus oraciones, derogativas. Solamente para la elección de los discípulos estuvo toda una noche orando. Eso es lo que dice la palabra, no es que yo lo invento. La palabra dice que oró toda una noche. ¿Cómo estamos con la oración? El Señor nos quiere escuchar, a todos. En cierta oportunidad Pedro, ya el Señor estaba por ser entregado. Y Jesús le dijo a Pedro, el diablo me ha pedido, Satanás me ha pedido a alguno de ustedes para hacerlos zarandear como a trigo. Y el Señor le contestó, le dice, pero no temas, yo he rogado para que tu fe no falte. Yo pensaba, pero tranquilamente el Señor le podría haber dicho, no, Satanás, son míos, no los vas a tocar. Pero el Señor le dijo, no temas porque yo le he dicho, he rogado por ti a Dios para que tu fe no falte. Qué importante, porque hasta en eso intercedía el Señor. Y a veces pensamos que las pruebas no deberían estar para el cristiano y sí van a estar. Porque el Señor no solamente nos mantiene con fe en la prueba, sino también que la prueba tiene algo precioso en sí mismo, que es más precioso que el oro, dice una de las cartas, que es con el oro purificado, que en la cual tenemos que nosotros, para que el Señor nos siga tratando y nos siga haciendo avanzar, tenemos que crecer muchas veces por las pruebas. Saliendo del altar del incienso, pasamos directamente, imaginémoslo, salimos de una habitación y nos metemos en otra, que sería el lugar santísimo. Ese lugar santísimo tenía el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios. Tenía una tapa que se llamaba propiciatorio. Y en esa tapa había 2 querubines. Toda esa pieza, esa tapa, más los 2 querubines, estaban forjados en una sola pieza y los 2 querubines miraban así hacia abajo, hacia la misma presencia de Dios, hacia esa arca, como cuidándola. Qué interesante, porque ya en el Génesis, cuando el hombre cayó en pecado, Dios sabemos que ya hizo un juicio, pero también los expulsó de ahí. Pero dice, pongamos querubines que cuiden.
no sea cosa que se extiendan y tomen del árbol de la vida y viva para siempre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando entramos del lugar santo a santísimo, el velo que estaba ahí, que hoy lo hemos cantado, también tenía querubines. Digo, qué hermoso, porque son seres que están ahí delante del Señor, adorando y cuidando. Pero ellos tienen algo que nosotros, mejor dicho, nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Nosotros fuimos redimidos por el Señor. Qué lindo, ¿no? En esa arca del pacto vemos 3 elementos importantes. Uno, sabemos que es la tabla de los mandamientos, que es, tenemos que entender que la única forma que el Señor nos va a hablar va a ser por medio de su palabra. Después estaba la vara de Aarón, que era la vara florecida, que también me habla de autoridad, porque el pueblo de Israel muchos no tomaban la autoridad de Aarón. Entonces Moisés tuvo que traer las varas de cada pueblo y ponerla ahí delante del Señor para que el Señor mostrara quién iba a ser. Y la vara esa floreció, dice la palabra. Dice, de una vara seca el Señor hizo una vara con hojas, con flores, con todo. Eso es lo que hizo para mostrar de que Aarón era el elegido para ejercer el real sacerdocio. Qué bueno porque nos habla de la autoridad. Y ese pueblo prevaricó y no tomó en cuenta la autoridad muchas veces. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que someternos a la autoridad. Siempre vamos a tener una autoridad en el trabajo, en la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo lo puso acá, al pastor Renato. Tenemos que someternos a la autoridad. Otra cosa que estaba ahí adentro, falta un tercer elemento. ¿Las tablas? ¿La vara? ¿Qué falta? ¿Quién sabe? El maná. El maná fue ese alimento con el cual Dios lo sostuvo durante todo el peregrinaje del desierto, durante esos 40 años. Cesó cuando ya habían entrado a la tierra prometida. La primera vez que lo vieron, quisieron tomarlo y dijeron, ¿qué es esto? Y la palabra maná significa eso. ¿Qué es esto? ¿Qué nos está mandando Dios? Ahora, Dios le dio maná durante todos los días y Él le dijo, tienen que tomar todos los días una porción. No pueden tomar de más, porque si toman de más se va a gusanar, se va a podrir. Usted tiene que tomar lo justo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El maná. Pensaba, hoy se hablan de las dietas, un montón de clases de dieta, de distinto tipo, de la cantidad de agua que tenemos que tomar por día, de comer verdura y no comer carne, bueno, y así podemos, yo creo que una lista larga podemos hacer. Pero el Señor, con un solo alimento, suplió toda la necesidad de ese pueblo. Y en algún momento también, cuando uno ve los 3 elementos, también discutieron del maná. Porque ellos dijeron en algún momento, no estábamos bien en Egipto, allá comíamos cebollas, comíamos carne, teníamos todo, nos alimentábamos bien. Prevaricaron contra el Señor otra vez, contra lo que el Señor le estaba dando. Y dice que el Señor se enojó y les mandó codornices con viento, que se llenó ese lugar, ese campamento de codornices, y comieron carne hasta que, más que saciado. Pero ¿qué tenemos afuera? ¿Qué hay para volver para atrás? ¿Qué tenemos? Si el Señor me da todo, me regaló la salvación tan grande, me regala cosas de esta vida, porque las familias,
poder disfrutar de una familia. Qué hermoso cuando tenemos y cuidamos de nuestra familia y ejercemos el sacerdocio y la autoridad que nos dio el Señor en nuestra casa. No tenemos nada afuera, hermanos. Que no caiga el engaño de Satanás otra vez a cada corazón diciendo que algo afuera nos puede llegar a traer de nuevo. Yo acá estoy saciado y le pido al Señor, y algo que temo siempre en mi corazón, y le pido a Dios, fortaleceme para no caer. Porque si es por mi carne puedo caer, pero viviendo en ti, Señor, tú me vas a sostener, tú me vas a guardar, tú vas a ser suficiente. El propiciatorio donde estaban los ángeles ahí era el mismo lugar donde Dios les hablaba. Pero del lugar santo al santísimo, y lo hemos cantado, había un velo que era aproximadamente de 10 centímetros de ancho. Y hay un historiador, Josefo, si no me equivoco, que él comenta que si pusiéramos 2 caballos tirando uno al lado y otro para el otro, o sea, traccionando sobre ese velo, no lo podrían romper. Ahora, en el preciso momento que el Señor miró a los cielos y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, consumado es. Ese velo se rasgó de arriba a abajo. Todos los que no creyeron, fue algo más. Pero para nosotros que nos creemos y le creemos al Señor, hoy tenemos entrada triunfal a la misma presencia de Dios. Qué maravilloso, hermano. El Señor ya lo hizo. Hoy podemos entrar a ese lugar santísimo. Valoremos esto que nos dio Dios. Dios nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. El Señor nos escogió. Y para terminar, hablamos del celo, de que tenemos que cuidar con ese ardor ferviente las cosas del Señor. Hablamos de profanar, de que no hacer de algo que es santificado por Dios, apartado por Dios, algo común. Y eso va también para nuestras vidas. Porque el templo que tenemos hoy, de carne y hueso, de barro, como dice la palabra, es de Dios. Y un par de preguntas que me hice a mí mismo y también la hago para que la mediten. ¿Tenemos presente que Dios nos cela a nosotros? Dice la palabra del Señor en Éxodo 34:14, dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea que esa misma pasión que tenía por ese templo, de que lo habían profanado, de que lo estaban usando como un comercio, esa misma pasión tiene por nosotros. Y yo digo, recíprocamente le estoy devolviendo al Señor eso que Él me da. Dios, si no lo tenemos, y esto es importante, cuando algo no tenemos y cuando la palabra nos confronta con aquello que tenemos que cambiar, tenemos que pedir al Señor que el Señor nos ayude. Ahí está la victoria. ¿Tengo celo de la obra del Señor? Hablamos que el celo también es la pasión por la gloria de Dios y de las almas. Tenemos que tener amor por las almas. Y también les digo lo mismo, si no lo tenemos, tenemos que pedirle al Señor. Porque esos son sentimientos que ya estaban en Él. Él era eso mismo. Pensaba, cuando me preparo para hacer algo para el Señor, porque también miraba a estos sacerdotes y la verdad que cuando tenían que hacer lo que tenían que hacer y cuidando todo, porque ha habido casos, tenemos casos como el de Nadab y Abiú, que eran los hijos de Aarón, que murieron
por hacer algo que no tenían que hacer. La Biblia lo menciona en su palabra como un fuego extraño. El Señor los consumió. Y yo digo, ¿cómo? Hoy yo tengo la libertad que me dio el Señor, pero ¿cómo me preparo para darle servicio, para darle culto? ¿Qué predisposición tengo en mi corazón para el Señor? A veces, y me ha pasado, de tener que hacer las cosas por un mero cumplido. Pero siempre le pido al Señor, nunca sea así. Porque no solamente nosotros nos debemos acá en la iglesia al mejor servicio al Señor, sino también afuera. Qué bueno es cuando nuestros compañeros de trabajo ven que nosotros reflejamos al Señor, que ven actitudes que el mundo no tiene o que ellos no tienen. Qué bueno que digan, no. Y acá cualquiera de ustedes, Benjamín, él es diferente, no es como nosotros. Él no se junta con nosotros, él cuida y ama a su Señor. Se podrán reír. Muchos se van a reír, sí, pero ¿qué importa? Si con el Señor estoy saciado. Nosotros sabemos lo que valemos para Dios. También me lleva a pensar en preguntas. ¿Cómo tenemos el templo? ¿Busco purificarlo? Y esto, la única forma como contamos es mediante la palabra del Señor. Porque, yo lo comentaba a un compañero de trabajo, la única forma cuando vos empezás en el camino del Señor y lo aceptaste al Señor, pero el Señor va a buscar purificar tu cuerpo, va a buscar purificar tu vida, llevarte a que tengas el mismo pensamiento, el mismo sentimiento que tiene Él. Porque para eso fuimos llamados, para que Cristo sea formado en nosotros. Y algo que tenemos que practicar a diario, lo que dice el apóstol Juan en su carta, en el capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos nuestros pecados. En esa meditación diaria, me gusta porque el verbo está en presente. Yo sé que el Señor ya me salvó, pero el verbo está en presente y me dice, si confesamos nuestros pecados. Oro al Señor, medito su palabra y le doy lugar al Espíritu Santo que me hable por su palabra, qué cosas tengo que corregir. Hermanos, hasta acá la palabra. Yo creo que estamos en una semana que no es una semana más. Yo digo, ¿cuántas veces hemos festejado la Semana Santa y saber lo que el Señor hizo? Ya el hermano ya desde el comienzo habló de que lo que fue el recibimiento al Señor, un recibimiento con alegría, como uno lo ve, derramándole los ramos delante de Él. Pero muy pocos de esos que tiraron el ramo, después estuvieron en la cruz. Muchos le escaparon a esa situación. Muchos le escaparon porque sabían, inclusive hasta Pedro sabemos que le escapó. No tuvo el valor, no lo tenía, pero después el apóstol Pedro, Dios lo trató y lo usó tan grandemente en el aposento alto. Tan grandemente. De ahí donde da inicio a la iglesia. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia del Señor. Estemos de pie, hermanos. Vamos a estar orando al Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, gracias te doy, Señor, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Señor, que esta palabra, Padre Santo, no quede solamente aquí, sino que la podamos llevar cada día presente, Señor. Sabiendo que esto que hiciste por nosotros, Señor, fue tan grande, Señor, que con nuestra mente finita no lo podemos entender.
Que el Espíritu Santo hoy nos esté recordando de esto, Señor. Que no sea una semana más. Que esta semana sea para purificarnos, Señor, delante de tu presencia. Para ser más santo como tú lo eres, Señor. Porque a esto nos llamaste, Señor, a santificarnos. Perdonarnos nuestros pecados, Señor. Capacitanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Enseñanos tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Señor, queremos escucharte, queremos agradarte, queremos vivir una vida conforme a tu voluntad. Gracias por tu pan. Gracias, Señor, por ti. Gracias porque en ti, Señor, podemos decir que estamos saciados. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdales, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en cada corazón, en cada mente, Señor. Que esté obrando también en las familias. Porque sabemos que muchos familiares no son conversos a ti, Señor. Pero que tú con tu Espíritu Santo estés haciendo la obra ahí, Señor. En cada corazón, en cada mente, Señor. Para poder glorificar tu nombre, Señor. Para que te conozcan y tener la vida maravillosa que tú tienes preparado para cada uno, Señor. Difícil, con pruebas, pero te tenemos a ti, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén.